Buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a la palabra del Señor en Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, 1 y 2. Cuando lo tengamos, confirmamos con un amén. Amén. Leemos la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice la palabra del Señor. Deuteronomio 28, 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Amén. Vamos a poner la palabra del Señor en sus manos. Bendito Dios, Señor, Padre Celestial. Estamos ante ti, bendito Dios, ante la grandeza, bendito Dios, de tu majestad, amado Padre, exaltando y adorando tu bendito, santo y poderoso nombre, amado Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, Señor. En este momento, amado Padre, presentamos tu poderosa palabra, amado Dios, para que sea usted guiando, Señor, mis labios, para que sea usted, bendito Dios, su Santo Espíritu, tomando dominio y control, amado Padre, de todo lo que se diga, Padre Celestial, y sea usted consumiendo, bendito Dios, todo aquello que no venga de usted, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Pase ese carbón encendido por mis labios, amado Padre, que sea usted, amado Dios, llevando su palabra conforme sea su voluntad, amado Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Aleluya. La bendición de Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos ser bendecidos? Amén. Amén. Todos, ¿verdad? Amén. Pero cualquier bendición, ¿no? La bendición de Dios. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. ¿Cuáles fueron aquellas personas, las primeras personas bendecidas por Dios? ¿Desde cuándo el Señor está bendiciendo al hombre? Desde el primer hombre de la tierra. Vamos a la palabra en Génesis. Génesis capítulo número 1. Uno, 26 y 28. Cuando lo tengamos. 1, 26 y 28. Amén. Dice la palabra del Señor. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sosyugadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Gloria a Dios. Entonces desde ese momento el Señor está bendiciendo al hombre. Amén. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esa bendición? ¿Qué hizo el hombre? Que esa bendición se destruyó. ¿Cuál fue ese primer pecado que cometió el hombre? La manzana, dice la hermana, el fruto. Pero realmente, ¿cuál fue el pecado del hombre? La desobediencia. Amén. Gloria a Dios. Vamos a Génesis 3, 1 al 3 primero. Dice ahí el título: desobediencia del hombre.
Dice la palabra del Señor en el versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Gloria a Dios. Ahora vamos al versículo número 7. Y dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, luego que comieron el fruto, y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora, ahí mismo en el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. De ahí vamos al versículo número 17. Y dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol del que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Hasta cuándo estamos padeciendo esa maldición? ¿Hasta cuándo? Todavía la seguimos padeciendo. Todavía tenemos que sudar para poder ganarnos las cosas. Desde ese momento. Entonces aquello que el Señor había puesto como bendición se convirtió en una maldición. ¿Pero gracias a qué? A esa desobediencia del hombre. Esa desobediencia terminó en maldición, no solo para él, sino para su generación, para todos aquellos que vinimos luego de Adán y de Eva. Amén. Amén. Bendito Dios. Entonces, si el pecado de Adán y Eva fue comer el fruto, pero realmente fue la desobediencia, porque Dios le había dicho exactamente, con exactitud, que de todo podían comer, pero que de ese árbol no podían comer. Y exactamente como la serpiente astutamente se acercó a la mujer, y exactamente ese árbol que le había dicho: no comas de él, Dios le había dicho que no comiera, la serpiente le dijo: come de él. Y la mujer, cayendo en la astucia de la serpiente, no solo comió ella, sino que comió Adán. Entonces, pero Adán, ¿a quién le había hablado el Señor? ¿A quién le había dado la orden el Señor de que no comiera el fruto? ¿Quién era el hombre? Adán. Pero Adán obedeció más la voz de su mujer que la voz de Dios, que la voz de lo que le había dicho Dios que no cometiera. Entonces, por tal motivo fue la desobediencia, y cayeron en desobediencia ambos. Pero el Señor, cuando le llama la atención a Adán y le dice que porque escuchaste la voz de ella y no la mía, la que ya yo te había dicho, que no comieras de ese árbol. ¿Cuál fue ese pecado, esa desobediencia desde el primer momento de Adán, que acabó con la bendición que el Señor le había dado? No estar atento a la voz de Jehová. Imagínense el privilegio de estos dos primeros hombres, Adán y Eva, de poder escuchar audiblemente la voz de Dios, de poder estar escuchando la voz de Dios audiblemente. Hoy nosotros, bueno, digo algunos porque hay personas que dicen que han escuchado la voz de Dios audible, pero algunos otros no hemos podido escuchar la voz de Dios audible. Pero sería una bendición solamente escuchar la voz de Dios. Pero hay otra manera de escuchar a Dios, hay otra manera de la que Dios nos habla. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. De manera audible. Ya eso sí era una bendición. Ahora bien, por la desobediencia, al no escuchar la voz de Dios y obedecer a la de su mujer, cayó en maldición, que hasta el día de hoy está sobre nosotros y que hasta el día de hoy padecemos. Bendito Dios. Y solo escuchar y obedecer la voz de Dios era lo único que tenía que hacer Adán. Y creemos que era cosa sencilla, ¿no? Adán, pero ¿por qué pecaste? Solo tenías que obedecer lo que el Señor te dijo. ¿Qué tanto problema hay en eso? Si simplemente escucha la voz de Dios y obedece lo que Él está diciendo, ya ninguno de nosotros estuviéramos
pasando por esta dificultad. Así de fácil. ¿Es fácil obedecer la voz de Dios? ¿Es fácil escuchar cuando Dios nos habla y nos dice deja eso o haz esto? ¿Es fácil? No, no es fácil. No, no es fácil. Bueno, para mí no es fácil. No siempre es como que me dijo, ay, yo voy, sí, Señor, obedientemente a lo que tú me dijiste, yo lo voy a hacer. No, mis hermanos. Entonces decimos, Adán, pero ¿por qué caíste? Mira lo que nos hace pasar ahora. Pero ¿y cuántas cosas no nos pasaban a nosotros también por desobediencia? Y peor aún, mis hermanos, que si no captamos la voz de Dios a tiempo, no solo seremos nosotros, sino nuestra futura generación padecerá también por la desobediencia de nosotros. Entonces hoy es el momento de poder escuchar la voz de Dios, pero no solamente escucharla, sino obedecer lo que Él te está diciendo, acatar lo que Dios te está diciendo hoy. Gloria a Dios. Cuando volvemos a Deuteronomio 28, igual el versículo número 1, donde comenzamos. Amén. ¿Estamos allí? Amén. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de ¿quién? De Jehová tu Dios. ¿Para qué? Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Amén. Sabemos que en este momento Dios estaba hablando de todos los mandamientos que le había dado al pueblo de Israel, que eran muchos, pero que ahora el Señor los ha resumido a 2. Amén. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Pero igual, esa palabra viene de la voz de Dios. Amén. Eso igual es un mandamiento de parte de Dios. A pesar de que ya no son todos los mandamientos que anteriormente estaban desglosados de esa manera, los resumió en 2. En esos 2 simples mandamientos. Digamos simple, ¿no? Pero es amar. Amor es lo que quiere el Señor. Entonces dice que si oyemos atentamente, oímos la voz atenta del Señor, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. El Señor pidiéndole a su pueblo que lo oyera, que estuvieran atentos a la voz de Él, pero que no simplemente escucha la voz de Dios, obedece la voz de Dios, obedece lo que el Señor quiere que cambies, que hagas. Porque podemos decir, sí, Dios me habló en esa palabra. Y entonces, ¿qué vas a hacer con eso que Dios te dijo? ¿Lo vas a almacenar? ¿Lo disfrutas el día que vienes acá, pero cuando sales de ahí ya esa palabra pasó y no cayó en buena tierra? Sino que caiga en buena tierra esa palabra, mi hermano, que germine y que dé fruto, porque eso es lo que espera el Señor, que Él nos hable, porque Él nos dejó la palabra para hablarnos todos los días, pero no simplemente para hablarnos por hablar. ¿Qué hacen ustedes, madres y padres, cuando sus hijos, usted le dice, no, no hagas eso, no, no hagas eso, y el hijo va y lo hace? O el hijo te dice, sí, no lo voy a hacer, y cuando te da la espalda, va y lo hace. ¿No es decepcionante ver la desobediencia de un hijo? Cuando ya tú le dijiste que no se fuera por ahí, y él te dijo que aparentemente sí había aprendido la lección, y va y lo vuelve a hacer. Entonces desobedece la voz de su padre o de su madre. Entonces así somos nosotros cuando el Señor nos habla, pero no queremos escuchar. O no queremos hacer lo que el Señor nos está mandando a hacer. ¿Qué pide Dios desde el principio de los tiempos? Obediencia. Pero ¿obediencia a qué? ¿Obediencia a cualquier cosa? No, obediencia a su palabra, obediencia a su voz, porque a través de la Biblia está la voz de Dios. ¿Quién escribió la Biblia? Muchos hombres, pero ¿inspirada por quién? Inspirada por Dios. Él es Él hablando. Cada palabra que está en la Biblia es Dios hablando. Entonces Dios nunca ha parado de hablar. Hasta el día de hoy Dios sigue hablando y se renueva cada día su palabra. Cada día es más vigente.
Porque Él no tiene toda una oración, Él no varía, Él sabe que lo que escribió hoy va a servir para mañana, para pasado y hasta el fin de los tiempos está escrita la palabra. Entonces todo esto es la palabra de Dios, es Dios hablándonos a nosotros. Entonces es imposible que hoy por hoy digamos, Dios no me ha hablado. Dios a mí no me habla. Claro que sí le habla, mis hermanos, claro que nos habla a cada uno de nosotros, pero ¿queremos nosotros escuchar a Dios? ¿Queremos nosotros que el Señor nos hable? ¿Queremos nosotros, estamos nosotros atentos a la voz de Dios? Yo me pregunto hoy, o vamos a decirlo en toda la semana, ¿cuántas veces nos paramos a escuchar la voz de Dios? Y ahora, ¿cuántas veces pedimos? Muchísimo. ¿Cuántas veces a la semana pedimos, pero cuántas veces estamos atentos a la voz de Dios, a lo que el Señor quiere decirnos? Y no está mal como sus hijos. El Señor espera que confiemos en Él y confiemos en las cosas que queremos. Pero también espera que tengamos comunicación con Él. Pero no una comunicación donde yo hable y no espere que responda. Sino una comunicación recíproca donde Él hable, yo escuche y Él hable. De una manera en la que ambos nos estemos comunicando. Porque si no va a ser una comunicación unilateral. Yo hablo, pido, pero nunca espero que Dios responda. O si responde y no responde como quiero, no respondió. Hago oído sordo de lo que el Señor me está diciendo, de la obediencia que el Señor me está exigiendo. Cuando el Señor dice en su palabra, estemos atentos a su voz y que obedezcamos cuando Él nos habla. Gloria a Dios. Bendito Dios. Vamos a 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. Cuando lo tengamos, amén. 2 de Timoteo 3:16. Dice la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Inspirada por Dios. Toda la palabra está inspirada por Dios. Todos los días, cuando usted agarra la Biblia, es Dios hablando. Es Dios diciéndole lo que quiere que escuche ese día. Es lo que el Señor quiere enseñarle, o cómo el Señor quiere redarguirle, o cómo el Señor quiere redimirlo. Todo está a través de su palabra. Amén. Bendito Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿quién es el autor de dicha palabra? Dios, a través de su Santo Espíritu. Por lo tanto, cada día nos habla. Yo diría que cada día, pero ¿estamos atentos a escuchar esa voz o no queremos escuchar? ¿Cuántas veces se ha detenido a escuchar o estar atento a lo que Dios quiere decirle? Debería de ser igual el tiempo que estamos para entregarle todas nuestras cosas como el tiempo que tengamos para meditar en lo que Él quiere decirnos. Porque es muy fácil levantarme y decirle, bueno Dios, hoy cuídame, guárdame, ampárame y ya, y me paro y me voy. Pero y si el Señor quería decirte algo, pero tú ya, lo que yo quería decir ya lo dije, está listo, yo con eso me basta, yo con eso termino mi día. Pero y si el Señor quiere decirte algo, no es necesario que el Señor te hable. Pero si es tu Padre, si es una comunicación de tú a tú, la idea es que ambos tengan una respuesta, que Él te hable, que tú le hables y que sea esa comunicación, para que pueda haber ¿qué? Una relación. ¿Cómo puedo tener una relación yo con alguien con la que yo solo hablo y nunca escucho? Tengo boca, pero no tengo oídos para escuchar. Tengo bastante que pedir, pero no, el Señor no va a tener bastante que decirme. Bastantes cosas que quiere corregir o cosas a veces, bendiciones que me quiere dar. Pero yo, no, ya yo te pedí, ya tú sabes lo que yo quiero, ya, me voy. Eso es todo. ¿Dónde está una relación? ¿Dónde está realmente la comunicación con el Señor? ¿Dónde está esa comunicación recíproca en la que Él habla y yo también? En la que yo escucho atentamente. En donde yo obedezco lo que el Señor me está pidiendo.
¿Dónde está dicha relación? Y si como hijos de Dios nos encanta pedir y el Señor espera que así sea, que confiemos todo a Él. Y asimismo quiere darnos bendiciones. Bendito Dios. Porque dijiste, a veces peleamos con Dios y le decimos, Dios, pero es que tu palabra dice que tú me vas a bendecir. Que todas esas bendiciones que eran para el pueblo de Israel, ahora también a través de Cristo son mías y yo las reclamo y son mías en el nombre de Jesús. Pero Deuteronomio 28, donde dice que si escuchan la voz de Dios, ¿dónde está esa palabra? Porque no es escuchar, es obedecer lo que el Señor te está diciendo. Es obedecer los mandamientos que el Señor te está diciendo. Entonces esperamos muchas bendiciones, mis hermanos. Pero ¿cuántas veces esperamos ser obedientes? ¿Cuántas veces luchamos por ser obedientes? No es luchar por las bendiciones de Dios, es luchar por ser obediente a Dios. Y todo lo demás va a ser añadido. Si yo obedezco lo que el Señor me está diciendo, si yo hago atención a la voz del Señor, el Señor va a añadir sus bendiciones en su debido momento y bajo su perfecta voluntad. Pero no se trata simplemente de yo tener que pedir y arrebatar, como dicen muchos, las bendiciones. ¿Por qué no arrebata la obediencia? Porque esa desobediencia fue la que le quitó el lugar a Adán. Esa desobediencia fue la que hoy nos tiene bajo esa maldición. Esa desobediencia es la que a veces nos hace irnos por donde no debemos y perder las bendiciones, tantas bendiciones que el Señor espera darnos. Es esa desobediencia. Por eso es estar más atento a obedecer y a ser bendecido, mis hermanos. Amén. A estar obedeciendo lo que el Señor quiere que haga y a esperar que el Señor te bendiga. Gloria a Dios, el Señor quiere bendecirte, pero también quiere que obedezcas. También quiere que obedezca lo que Él está hablando. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Así que pedimos que el Señor nos bendiga. Bendito Dios, pero sin estar atento a la voz de Dios. Gloria a Dios. El Señor en el Antiguo Testamento hablaba a través de sus profetas, el cual le hablaba audiblemente o le mostraba visiones. De diferentes maneras el Señor se comunicaba para su pueblo de Israel, que era su pueblo escogido. Amén. Pero luego vamos a Juan 10. Juan 10, 22. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 22. Cuando lo tengamos, confirmamos con un amén. Amén. 10, 22. Dice la palabra del Señor. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Gloria a Dios. Bendito Dios de la gloria. Santo es su nombre. ¿Quién nos comunica con Dios ahora? ¿Quién se convirtió en ese puente para nosotros hoy poder hablar con Dios? Ese que murió en esa cruz. Ese Jesús que se sacrificó por cada uno de nosotros. Ese Jesús nos abrió la puerta completa para que hoy usted, nosotros, podamos hablar con el Padre. Pero es solo a través de Jesús. Es solo a través de conocerlo a Él que podemos llegar al Padre. Es el único camino que hay para llegar al Padre.
es el único que nos puede dar una conexión ilimitada con Dios. Pero la única forma de poderlo escuchar es conociéndolo. Yo no puedo estar con alguien si no lo conozco. Yo no puedo hablar con alguien si no lo conozco. Entonces, a través de conocer a Jesús es que podemos llegar al Padre. ¿Cómo es que hoy podemos tener esa comunicación? A través de ese sacrificio. A través de nosotros conocer a Jesús. Jesús es el puente para conocer al Padre. Antes solamente su pueblo escogido y algunas personas, algunos obreros de su obra eran los que hablaban con Dios. Pero del resto, nadie más hablaba con Dios. Pero hoy el Señor nos ha dado ese libre acceso ante su presencia, a poder tener esa comunicación con el Señor a través de su Hijo amado. Y por eso dice allí en su palabra, en el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Sus ovejas, aquellas que le han aceptado, aquellas que han aceptado que Él es el Hijo de Dios, aquellos que han creído en su corazón que Él murió y resucitó. Esas son las ovejas de su prado. Entonces esas ovejas son las que hoy pueden tener acceso al Padre. Esas ovejas las que hoy pueden hablar con el Señor, las que pueden escuchar la voz de Dios. Por eso escuchamos muchas personas o muchas veces personas que dicen, pero es que yo no entiendo esa palabra, yo no entiendo esa Biblia, eso que dice ahí yo no lo entiendo. ¿Cómo lo vas a entender si no has conocido al Señor? ¿Cómo lo vas a entender si no has conocido a Jesús? Solo a través de Él el Padre puede hablarte. Él es el único camino, Él es la puerta para llegar al Padre. No hay otra manera. Si intentas que Dios te hable sin su Hijo, no lo vas a entender. Es a través de su Hijo que el Señor va a hablarte. Es por medio de Él que podemos tener esa comunicación con Él, con el Señor. Gloria a Dios. Amén. Como sabemos, en el Antiguo Testamento, gloria a Dios, hablaba a ciertos hombres, a los profetas, pero ahora a través de Cristo tenemos ese libre acceso. Solamente mediante Jesús es que usted y yo podemos acercarnos al Padre para por siempre estar ante Él, solo a través de Jesús. Él mandó a su Hijo a morir en esa cruz para que usted y yo podamos conocerle y podamos acercarnos, y por tanto que Él se acerque. No existe otro camino ni otro puente. Gloria a Dios. Si hoy queremos poder escuchar y así poder obedecer la voz del Padre, debemos acercarnos al Hijo. Gloria a Dios. Solo las que son sus ovejas podrán conocer su voz. Vamos a Romanos 10:17. Gloria a Dios. Romanos 10:17. Romanos, no lo tengamos. 10:17. Amén. Dice la palabra del Señor. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Que una persona diga hoy que no ha escuchado la voz de Dios, que no ha escuchado una palabra del Señor. Puede que no la entienda, pero alguien le ha podido hablar del Señor, porque se ha desplegado su palabra por todos lados, por todo el mundo. Pero dice, así que la fe es por el oír. La fe viene luego del oír. Pero si yo no creo, si viene una persona a mí y me dice, Dios viene a ti, Dios está tocando tu puerta, Dios está llamando, pero yo no creo lo que la persona me está diciendo, ¿voy a poder yo escuchar la voz de Dios en quien no estoy creyendo? Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El que se acerca a Dios crea que le hay.
¿Cómo una persona puede acercarse a alguien en que no cree? En que no cree que existe. ¿Cómo puedes tan siquiera escuchar su voz? Es imposible, mi hermano. Si esa persona no cree que Dios existe, imposible que pueda escuchar la voz de Dios. Entonces es la fe la que nos hace reconocer que Dios nos habla. Es la fe en el Señor la que nos hace saber que su palabra es viva y que nos está hablando. Si yo no creo que Él es el Señor, si yo no creo en su Hijo Jesús, ¿cómo voy a creer que lo que está escrito ahí es la palabra de Dios? ¿Cómo voy a creer que lo que me están diciendo en la Biblia es la palabra de Dios? Si no tengo fe, voy a pensar que Dios nunca me habla. Y Dios hablándote y Dios diciéndote. Pero si tú no crees en lo que Él está hablando, si tú no crees en el que te está hablando, ¿cómo vas a poder creer lo que te está diciendo? ¿Cómo vas a poder escuchar atentamente la voz de Dios? No puedes escuchar la voz de Dios si no crees en Él, si no crees que hay un Dios, si no crees que está su Hijo, y si no crees que esta palabra es la palabra de Dios. Es su palabra escrita, es su voz escrita en letras. Eso es lo que el Señor quiere que entendamos. Que el creer, que tener fe es la que abre nuestros oídos espirituales. Esa fe es la que nos hace estar atentos a esa voz y saber así qué es lo que el Señor quiere que obedezca. Señor, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Porque si no creo y ya la palabra me está diciendo en qué le estoy fallando, pero yo no creo, no voy a saber que estoy en desobediencia. Porque esa palabra yo no la creo. Pero si yo creo atentamente lo que el Señor me está diciendo, confío, así puedo obedecer. Y de esa manera el Señor puede bendecir a sus hijos a través de dicha obediencia. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. ¿Cómo va a hablarme Dios si no tengo fe ni en Él ni en su Hijo? Será imposible. Porque estará hablando, puede estar gritándonos en la oreja, mis hermanos, la obediencia o lo que estamos haciendo. Pero si no tenemos fe, simplemente no vamos a escuchar la palabra de Dios. Simplemente va a caer, pero no va a permanecer. Simplemente va a estar ahí hablándome, pero no voy a hacer que esa palabra realmente germine en mi vida. Realmente dé fruto como el Señor espera que dé. Gloria a Dios. Bendito Dios. Y muchos podrán decir, hay muchas personas que aún no conocen del Señor y dicen, pero a mí Dios me bendice. A mí Dios me ha bendecido sin yo conocer al Hijo. Pero hay una noticia. El Señor, en su inmensa misericordia, tiene algo llamado la voluntad permisiva. Esa voluntad permisiva es aquella que en su soberanía permite ciertas cosas. Permite que sucedan ciertas cosas. Pero eso no quiere decir que tú estés escuchando la voz de Dios. Eso no quiere decir que tú conozcas al Hijo de Dios. Eso no quiere decir que tú estés en obediencia para con Dios. Eso no quiere decir eso. Ese es el Señor siendo bueno y misericordioso, mostrando su misericordia. Pero eso no quiere decir que nosotros estemos siendo obedientes y que estemos atentos a la voz de Dios. Eso no quiere decir eso, mis hermanos. Entonces hay una diferencia entre que Dios haga que cosas sucedan y que realmente te esté bendiciendo. Que realmente te esté bendiciendo porque tú estás siendo obediente y porque estás atento a la voz de Dios. Hay diferencias en eso. Entonces no es porque Dios hizo que esto sucediera, Él me está bendiciendo. Pero ¿tú crees que tú estás escuchando realmente la voz de Dios? Que tú estás atento a la voz de Dios, a lo que el Señor quiere decirte, a lo que el Señor quiere que seas obediente. Esa es la pregunta que el Señor quiere que nos hagamos. Bendito Dios. Gloria a Dios. Ya el Señor ha dejado claro que el único puente para llegar a Él es Jesús y que solo mediante Él podemos escucharlo y que escuchándolo podemos conocer en qué debemos obedecer y solo escuchando, conociendo y obedeciendo lo que Él nos está pidiendo de dicha obediencia. Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué es lo mejor de esto? Que al final, mis hermanos,
Al final, cuando una persona conoce al Señor, no obedece por las bendiciones. Cuando realmente tú conoces, cuando se conoce al Señor y se acepta con el corazón, ya no vamos a través de los panes y los peces. Vamos a obedecer por amor al sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Yo obedezco por amor a Él. Yo no obedezco para que el Señor me bendiga. No es obedecer la palabra de Dios porque estoy esperando que el Señor me bendiga. Es obedecer porque Él es el Dios Todopoderoso. Porque Él murió en una cruz para que yo hoy pueda tener vida eterna. Esa es la obediencia que el Señor espera, de corazón. No esperando nada a cambio, mis hermanos. Ciertamente el obedecer trae bendición, pero no es que yo voy a obedecer con la intención de que el Señor me bendiga. No es que yo esté esperando ser obediente porque estoy esperando una bendición de parte de Dios. Es ser obediente porque le amo, porque he aceptado que aquel que murió en la cruz se sacrificó por mí, que he conocido que el amor de Él es el que me tiene aquí. Es ser obediente por eso, mis hermanos. Y de esa manera es escuchar al Señor, poderte decir con cuán tanto amor te ha amado. Es escuchar esa voz del Señor decirte que murió por ti. Y ya sabes que tienes que ser obediente, que no hay más nada que hacer porque Él me ha dado tanto y estoy aquí por Él, que no es la bendición, es el mismísimo amor de Él, que ya es dicha bendición. El sacrificio de Jesús en la cruz ya es una bendición para nosotros. Es la bendición más grande que Dios nos ha podido dar. Y por tal motivo, mis hermanos, no hay lo más mínimo para nosotros que no sea ser obedientes para con el Señor, que nos ha dado tanto y nos sigue dando constantemente tanto. Que ser obedientes, que poder representar y anhelar esa palabra del Señor, y anhelar que nos hable, pero no porque nos hable simplemente, sino para obedecer y estar atento a qué es lo que Él quiere. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres que cambie? ¿Qué está mal en mí hoy que tú quieres que yo renueve? Háblame, dirígeme, dime lo que estoy haciendo mal en mi vida para que yo pueda ser renovado en ti, para que yo pueda ser obediente a lo que tú quieres que yo haga. Es estar atento a esa voz para eso, para ver cambios, para ver resultados en la vida de cada uno. Vamos a Deuteronomio 30:14. Regresamos de nuevo a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 30, versículo 14. Cuando lo tengamos, confirmamos con un amén. Deuteronomio 30:14. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que las cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les servires, no, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, y para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios,
atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Gloria a Dios. Dios ha puesto hoy delante de cada uno de nosotros el camino, la verdad y la vida a través de su Hijo amado Jesús. Pero también te ha puesto el seguir en los placeres de este mundo. Hay dos caminos, mis hermanos. Y usted está en toda su decisión de tomar el que usted quiere seguir. Porque para eso el Señor le dio ese libre albedrío. Para que usted decidiera cuál es el camino que quiere seguir. El de Cristo Jesús para una vida eterna, o el de este mundo, donde los placeres serán momentáneos, pero el lloro y el crujir de dientes eterno. El Señor ha puesto delante de cada uno de nosotros esas mismas dos decisiones, pero está en cada uno de nosotros tomar la decisión que queramos, sea la de seguir a Cristo o la de irnos por el otro camino. El Señor ha presentado cuál nos llevará bendición y cuál nos llevará maldición. El Señor ha dejado más de un ejemplo en la Biblia de cómo ha surgido y cómo ha resuelto la desobediencia. ¿Cuál es el resultado de ser desobediente? ¿Y cuál es el resultado de seguir los preceptos de este mundo? Pero está en total decisión de cada uno de nosotros tomar dicha decisión, mis hermanos. Ser de bendición o ser de maldición. Tener una vida eterna junto al Rey de Reyes o tener una vida eterna con el que no queremos ver. Amén. Gloria a Dios. Amén. Esa es la palabra del Señor que el Señor ha dado a su pueblo el día de hoy. Gloria a Dios. Que sea el Señor ayudándonos, que sea el Señor dirigiéndonos y que sea el Señor hablándonos, pero que seamos nosotros escuchándole y que seamos nosotros atentos a la voz de Dios y a lo que el Señor quiere que hagamos en nuestra vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor para dar gracias por su palabra. Bendito Dios, Padre eterno, Dios amado, Señor, tú que vives, Señor, tú que reinas, que eres poderoso, magnífico, Padre. A ti sea la gloria y la honra, amado Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por cada una de tus bendiciones, Señor, pero en especial, Señor, por la bendición de tu amado Jesucristo, Señor. Gracias, bendito Dios, porque gracias a esa bendición, amado Padre, hoy estamos aquí, Señor. Hoy podemos estar ante tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y acercarnos ante ti y poder escuchar tu voz, amado Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pedimos que seas tú dirigiendo cada palabra que se ha dicho, Señor. Que seas tú sembrando en cada corazón, amado Dios, la obediencia a ti, amado Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias por tu palabra y en tus manos poderosas la dejamos, amado Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios.